Guillermo Lippis es el autor de Sicarón, Memoria, Judíos y Militares bajo el terror del Plan Cóndor. A los viejos que me enseñaron el valor de la palabra. Así empieza tu dedicatoria de este libro. ¿Cómo fue que tus viejos te enseñaron el valor de la palabra? ¿Tus padres judíos? Sí, pero creo que no es por eso, ¿no? No, quiero decir, ahí estamos hablando de comunidades, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de los argentinos que aquí se lanzaron a construir un país entre los que estaban tus viejos. En ese punto te lo digo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que aprendiste el valor de la palabra? Bueno, el valor de la palabra yo creo que se aprende con el valor de la acción, ¿no? Poner la palabra en acción, digamos, poder cumplirla, poder llevar adelante desde haber ido a cumplir con el partido de fútbol con los amigos en el barrio cuando uno era chico hasta poder empezar a tener otro tipo de compromisos. La palabra es la palabra, no hay muchas cosas que la definan más allá que su contenido y la acción que uno después le pone. Decime, Guillermo, ¿vos por qué pensás que la gente toma con tanta liviandad el prejuicio con respecto a la comunidad judía? Hay una cantidad de tics dentro de las oraciones y de la gramática en la cotidianeidad donde se tolera apelativos con respecto a la persona de religión judía que en algún sentido pueden estar después propiciando conductas de dejar pasar o de esto mismo que vos decías. Te escuchaba con atención lo que pasaba cuando chupaban a un pibe, se enteraban que era judío y el ensañamiento. Es decir, los destrozaban igual, pero como había una carga cuando se enteraban que era de religión judía. Sí, ahí creo que es un tema de cultura y un tema de prejuicio. Digamos, ¿Pero quién habla de esto? ¿Nadie habla de esto? No, hay intentos, sí, hay intentos. De hecho, hay encuentros, creo que educativos y encuentros de diálogo que se fueron creando básicamente con estos gobiernos últimos en Argentina entre integrantes de la comunidad judía, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay hombres no te puedo decir que sí. No, lo que me refiero es la porque posibilidad no te de llama diálogo, la atención. de espacios de diálogo, o sea, entre integrantes de esta minoría comunitaria argentina y las Fuerzas Armadas. Me refiero a eso, a poder tener espacios de diálogo, a poder desmitificar, generar la posibilidad de correr prejuicios. De todos modos es interesante, yo lo quiero entroncar con el libro porque así como había toda una situación de prejuicio vinculada con la comunidad judía, no sucedía lo mismo entre la mirada que los militares tuvieron hacia el ejército israelí o hacia Israel, que fue, y creo no sé hoy, digamos, estamos hablando de este encuadre de la época del 70, un ejército admirado por los militares argentinos. Así que ellos cuidaron también de poder separar el tema de Israel o el ejército israelí con los judíos habitantes ¿Los separaron o tienen el preconcepto o la idea de que los judíos tienen que estar todos en Israel? No fue ese Porque hay gente que tiene ese concepto, ¿viste? Por supuesto. Señores, ahora tienen un lugar, vayan. Por supuesto. Lo he escuchado, ¿viste? Sí, pero no fue ese el planteo, no, para nada. No fueron tan exquisitos. No, lo plantearon de otra forma. Como modelo... Como modelo de ejército fue un modelo en parte tomado por las Fuerzas Armadas Argentinas. Era un modelo observado, considerado victorioso. No te olvides que la dictadura arranca acá pocos años después de la última guerra, que fue la guerra de Yom Kippur en Israel, y ellos la observaron bastante bien, incluida la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, donde sin un ejército de minoría combatió con todos sus vecinos árabes y ganó esas batallas. Entonces había una especie de admiración hacia la inteligencia aplicada en el arte del combate y la guerra. Exactamente. Entonces había una diferenciación clara entre lo que podía ser en ese aspecto el vínculo con Israel como Estado y con su ejército a lo que sucedía en relación a la comunidad judía en Argentina. Y dentro del análisis que hacían los militares con respecto a todo el proceso latinoamericano, ¿eso también lo observaste con respecto a otros países, Uruguay? Sí, lo que pasa es que en cada país se planteó de una manera diferente. La investigación yo traté de considerarla, por supuesto, sin enfoque en Argentina, pero me pareció que había que avanzar un poco más y eso implicaba poder tratar de estudiar un poco qué pasó con el Plan Cóndor y las minorías comunitarias.
y por lo que yo no deduje de la nada, sino de documentos y testimonios, básicamente hubo un ensañamiento con dos minorías, por lo menos que es lo que parece hasta ahora. Una tuvo que ver con la minoría judía y otra fue con las comunidades indígenas, que en algún punto se complementaron, porque los procesos de enriquecimiento de la dictadura cívico-militar básicamente estuvo sustentada, más allá de todo el sistema y régimen que ellos intentaban de industrialización, patio trasero de Estados Unidos, etcétera, etcétera, en el día a día estaba representado por el secuestro de empresarios, donde había también una doble representación de empresarios judíos, y o sea que ahí había un enriquecimiento vinculado con lo económico, y la apropiación de tierras. La apropiación de tierras dadas por la dictadura, y en ese caso no solo en Argentina, sino se dio mucho también en Chile y en Paraguay particularmente, tuvo que ver con y en el norte de Argentina, Tucumán, Salta y Jujuy particularmente, tuvo que ver con la apropiación de tierras de indios, digamos, de comunidades originarias. ¿Qué es lo que pasaba? Esas comunidades originarias en Argentina, en el momento de la década del 70, no estaban constituidas como minoría comunitaria. Entonces, cuando vos hoy hablás, de hecho yo lo hice, digamos, con una dirigente colla, ellos hoy no tienen listados de desaparecidos, no los pueden tener, pero sí saben que sus hermanos eran corridos de las tierras, en muchos casos esas tierras incluso hasta hoy no fueron devueltas. Esa gente fue a los montes y tenía miedo de volver, digamos, a las ciudades. Y los entendemos. Por supuesto. Y muchos otros de ellos, de alguna forma, fueron exiliados hacia Buenos Aires y las grandes ciudades, donde trabajaban en, por ejemplo, obras en construcción, donde muchos de ellos también se erigieron como representantes sindicales. Ahí es donde ellos entienden que la mayoría de los muchachos de ascendencia indígena, que eran originarios de Tucumán, Salta y Jujuy, desaparecieron por ser militantes sindicales, pero no los pueden identificar. Sicarón, memoria de Guillermo Lipis. Estamos charlando con el autor, ya volvemos.